El sol apenas había comenzado a descender tras las colinas cuando Evelyn Carter oyó el fuerte golpe en su puerta. Su hacienda, ubicada en el borde de un polvoriento asentamiento en el territorio de Nuevo México, rara vez recibía visitas después del anochecer, y nunca de extraños. Apretando su chal más fuerte alrededor de los hombros, Evelyn se acercó a la puerta con cautela, una pequeña pistola escondida entre los pliegues de su falda. Después de todo, era una mujer sola en las llanuras, y la precaución se había convertido en su segunda naturaleza. Cuando abrió esa puerta, lo que tenía ante sí hizo que su corazón diera un salto no de miedo, sino de confusión. Un alto guerrero apache estaba descalzo en su porche, su ropa rasgada y manchada de sangre y polvo. Estaba demacrado, magullado y claramente herido. Pero lo que atrajo sus ojos no fue el hombre. Fue el pequeño bulto que llevaba en brazos. Un bebé, de apenas unas semanas, que lloraba débilmente, con los labios resecos y la piel pálida. El guerrero miró directamente a los ojos de Evelyn. Al principio no habló. Simplemente extendió al niño, con una desesperación que emanaba de cada gesto. El primer instinto de Evelyn fue dar un portazo. Todos los periódicos, todas las reuniones del pueblo, cada susurro asustado en la tienda general advertían contra los salvajes. Había oído historias de redadas, de asesinatos, de mujeres raptadas. Y sin embargo, este hombre no parecía una amenaza. Parecía un fantasma de la guerra, destrozado, suplicando. Con palabras entrecortadas y manos temblorosas, el guerrero intentó hablar. Su inglés era roto, pero una palabra se escuchó claramente una y otra vez. Leche. Al principio, Evelyn no lo entendió. Luego miró al bebé de nuevo, su diminuta boca buscando, sus llantos debilitándose. Su corazón se hundió. El niño se estaba muriendo de hambre. Su propio bebé, Noe, había fallecido hacía solo 3 meses. Una fiebre se lo llevó demasiado rápido para médicos o plegarias. Sus senos, aunque ahora más blandos, aún producían leche, algo que había sido una carga persistente, un doloroso recordatorio de su pérdida. Había maldecido a su cuerpo cada mañana por continuar con un deber que ya no necesitaba cumplir. Pero ahora dudaba. Dejar entrar a un hombre nativo en su casa podría convertirla en un objetivo. Sus vecinos nunca lo entenderían. Pero ¿cómo podía mirar esa carita de bebé, recordar los últimos llantos de su propio hijo, y no hacer nada? Pasa, susurró, con una voz insegura, pero resuelta. El guerrero hizo una leve inclinación, como si entendiera la magnitud del riesgo que ella asumía. Entró lentamente, protegiendo al bebé con su cuerpo. Evelyn cerró la puerta con llave tras ellos, sus manos aún temblorosas. Encendió una lámpara de aceite y lo guió al banco de madera junto a la chimenea. La cabaña era modesta, una habitación principal con hogar, una cama en un rincón y estantes llenos de hierbas y lienzos. Tomó al bebé suavemente de los brazos del guerrero. El niño pesaba poco, de una manera alarmante. Al desenvolver el pañal, vio moretones a lo largo de sus diminutas piernas. Nada malicioso, solo el desgaste del viaje y la adversidad. El guerrero observaba de cerca, respirando con dificultad, su mano cerca de un pequeño cuchillo escondido en su cinturón, no como amenaza, sino como protector, inseguro en este nuevo territorio. Evelyn se sentó en la mecedora junto al fuego. Se desabrochó la blusa y acercó al bebé a su pecho. Por un momento, no pasó nada. Luego, el niño se prendió y comenzó una succión suave y desesperada. Evelyn sintió que su corazón se partía. Lágrimas brotaron en sus ojos, no de dolor ni siquiera de alegría, sino del abrumador dolor y consuelo que convergieron en ese instante. El bebé amamantaba con avidez, haciendo pequeños ruidos mientras llenaba su vientre. Evelyn meció suavemente,
sus ojos fijos en los del guerrero. Él guardaba silencio, pero su rostro se suavizó. La dureza alrededor de su mandíbula cedió y sus hombros se relajaron. Puso una mano sobre su pecho, asintiendo una vez en lo que ella entendió como gratitud. Takaota, dijo, señalándose a sí mismo. Evelyn, respondió ella, con la voz casi un susurro. Entonces él tocó su corazón de nuevo y señaló al bebé. Pequeño zorro, dijo. Hermana, Ida. Caballería. El aliento de Evelyn se cortó. Ida. Muerta. Su mente daba vueltas. El niño no tenía madre. Y ahora este hombre, este guerrero, había venido a suplicar no por venganza, no por refugio, sino por vida. Por un niño que no tenía a nadie más. La habitación cayó en silencio, roto solo por el crepitar del fuego y el tenue sonido de pequeño zorro alimentándose. Evelyn miró al bebé y luego a Takaota. No sabía qué traería el mañana, pero una cosa era segura, el mundo había llevado a este hombre y a este bebé a su puerta por una razón. Y por primera vez en semanas, no se sentía sola. La mañana después de la llegada del guerrero Apache a la puerta de Evelyn Carter era inusualmente tranquila. Una neblina pálida se cernía baja sobre los campos, difuminando los límites del mundo exterior a su cabaña, como si ella también estuviera insegura de qué hacer con el extraño que ahora descansaba dentro. Evelyn se levantó temprano, como siempre. Pero hoy sus movimientos eran diferentes. Cuidadosos, deliberados, tocados por algo sagrado. Pequeño zorro dormía plácidamente, envuelto en lienzos frescos y acurrucado en la cuna que su difunto esposo había construido antes de que naciera su hijo. La visión del bebé, ahora caliente, limpio y saciado, trajo una mezcla de emociones que Evelyn aún no sabía cómo nombrar. Una parte de ella se sentía viva de nuevo. Otra parte aún lloraba el vacío que había cargado desde la muerte de Noe. Pero algo en este niño, esta frágil vida depositada en sus brazos por un enemigo convertido en suplicante, había atravesado el grueso muro de luto que la rodeaba. Takaota estaba sentado al otro lado de la habitación sobre un petate tejido, observando en silencio, aunque claramente exhausto y aún lidiando con sus heridas, permanecía alerta, su mirada moviéndose constantemente entre Evelyn y la cuna. No había dormido mucho. Ella sospechaba que era costumbre, años de sobrevivir con la espalda contra la pared, sin saber cuándo llegaría el peligro. Evelyn preparó té y se acercó a él con una taza de hojalata. Es de manzanilla, dijo suavemente. Él la tomó con ambas manos, asintiendo de nuevo. Manzanilla, repitió lentamente, haciendo su mejor esfuerzo por imitar la palabra desconocida. Luego, golpeándose suavemente el pecho, dijo de nuevo, Takaota. Señaló hacia ella, levantando la ceja con una pequeña sonrisa. Evelyn, respondió ella, tocándose la clavícula. Él dijo su nombre una vez, suavemente. Ibel. Se sorprendió por la calidez en su voz. Era la primera vez que hablaba sin tensión, sin urgencia. En ese momento, sonaba como cualquier hombre, no como un guerrero, no como una amenaza, solo como alguien tratando de mantenerse humano en un mundo que seguía intentando arrebatárselo. Mientras pasaba el día, Evelyn limpió y vendó de nuevo sus heridas. Tenía un corte profundo en el costado y otro en la pierna, probablemente de un rifle o un sable. Soportó el dolor con un estoico silencio, pero no se estremeció ante su toque. Le impactó lo poco que resistía la ayuda, cuánto confiaba en ella, incluso después de todas las razones que debía tener para desconfiar de los colonos blancos. No pidió detalles. Sus ojos ya habían contado suficientes historias de fuego, traición y huida en la noche con un niño moribundo en brazos. Cuando Pequeño Zorro se agitó de nuevo, llorando suavemente de hambre,
Evelyn instintivamente tomó al niño y lo acercó a su pecho. El acto ya no le parecía extraño o vergonzoso. Se sentía necesario, como si la tierra misma hubiera dispuesto este reencuentro de pérdida y esperanza. Takaota la vio alimentar al niño, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Ya no solo gratitud, había reverencia y quizás algo más profundo, un reconocimiento. Ya no la veía como una mujer colonizadora. En ese momento, ella era una dadora de vida, una sanadora, una madre. Leche, dijo de nuevo con suavidad, como si la palabra fuera sagrada. Espíritu fuerte permanece. Ella lo miró, insegura del significado, pero su corazón se agitó. ¿Crees que el bebé vivirá?, preguntó. Él asintió lentamente. Leche es vida, espíritu permanece en bebé porque madre da. Evelyn tragó saliva. Ella no era la madre de este niño. Pero la forma en que Takaota la miraba decía lo contrario. Y tal vez no se equivocaba. Más tarde ese día, Evelyn envolvió a pequeño zorro en una manta y salió a tender la ropa lavada. Se detuvo, observando la tierra. Se sentía más expuesta ahora, su pequeña granja, su hogar, sus elecciones. Sabía que si alguien del pueblo se enteraba de que había acogido a un apache, sería condenada al ostracismo, posiblemente algo peor. Ellos no veían matices ni desesperación. No veían guerreros con bebés sangrantes, veían enemigos. Y a nadie le importaría que Takaota hubiera venido no con armas, sino con una súplica. Al regresar adentro, encontró a Takaota sosteniendo al bebé, acunando a pequeño zorro cerca de su pecho, tarareando en su lengua nativa. La canción era baja, rítmica, antigua. Evelyn no conocía las palabras, pero la emoción en ellas llenaba la habitación. Se sentó cerca del hogar, escuchando en silencio mientras el bebé volvía a dormirse. Canto. Canción de hermana, dijo cuando notó que ella lo observaba. Es hermosa, respondió ella. Él la miró durante un largo rato, luego habló lentamente. Hermana Ida tú, madre ahora. El aliento de Evelyn se cortó. No estaba lista para esas palabras. Pero parte de ella, quizás la parte que aún sostenía el recuerdo de su hijo, sabía que eran ciertas. Ella no había elegido convertirse en la madre de este niño. Pero tampoco Takaota había elegido llevar a un bebé a través de una tierra árida, sangrando y perseguido, suplicando una bondad que